Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 8 y como les he venido hablando y se lo prometí en la clase pasada, ya vamos a entrar más a detalles a lo que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y es importante que antes de comenzar a desarrollar este tema, hagamos un recordatorio y principios de las características más importantes que nos van a llevar al desarrollar y a comprender mejor el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos en la imagen un ángulo recto. Recordamos que el ángulo recto, su característica es que tiene 90 grados, ¿verdad? Entonces, un ángulo lo forman dos rectas que tienen un mismo origen. Y en este caso, la característica particular de un ángulo recto es que tiene una medida de 90 grados. Aquí vemos el ángulo recto que la medida está expresada directamente y dice 90 grados. Pero cuando encontramos, por ejemplo, en la imagen número 2, vemos que se marca un pequeño cuadrado. Entonces, como lo vemos aquí, este es el ejemplo del ángulo recto 2. Pero en este caso se omite la medida porque se entiende que es un ángulo de 90 grados. Otra muy importante también es recordar un triángulo rectángulo. ¿Qué cosa es un triángulo rectángulo? Es aquel que posee un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto. Aquí vemos cada uno de los ejemplos de el triángulo rectángulo y nos encontramos en esta parte que les estoy señalando el ángulo recto, ¿verdad? Este es el ángulo, el ejemplo de triángulo. El más clásico es el que aparece más frecuente en los libros del ángulo recto. Tenemos el ejemplo 2. Es importante que veas bien cómo los demás son triángulos rectángulos porque poseen un ángulo recto, sin importar la posición en la que se encuentre el triángulo o el ángulo es recto. Los lados del triángulo rectángulo, vamos a verlo, a recordar y lo vimos la clase pasada. Los lados del triángulo rectángulo son los catetos, son los lados que generan el ángulo recto, ¿verdad? Aquí vamos a señalarlo. Aquí estamos marcando este ángulo junto con este, están formando el ángulo recto. Y los lados que forman, que generan el ángulo recto se les llaman cateto. En este caso, esta recta y esta recta están formando el ángulo recto y se llaman cateto. En este caso tenemos estas dos rectas unidas por un punto forman un ángulo recto y en este tercer caso vemos, ¿verdad? Estas rectas que te estoy señalando unidas que nacen de este punto están formando un ángulo recto. Entonces a los lados que generan el ángulo recto le vamos a llamar catetos. Ahora bien, vamos con la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Ok? Aquí tenemos el ángulo recto y el lado opuesto es la hipotenusa. Aquí tenemos el ángulo recto y el lado opuesto es la hipotenusa. En ese tercer caso tenemos el ángulo recto y el lado opuesto forma la hipotenusa. Aquí tenemos también el ángulo recto y opuesto tenemos la hipotenusa. Si te das cuenta, en estos 4 ejemplos de triángulos se está cumpliendo la característica importante de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a hacer un resumen. Un triángulo, un ángulo recto tiene 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene a fuerzas un ángulo recto, como el ejemplo, y el triángulo rectángulo está formado por los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto, como en el ejemplo. Ahora sí vamos a entrar en tema.
¿Qué nos está indicando el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me está indicando que dado un triángulo rectángulo cualquiera, como vemos en el ejemplo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si llamamos, entonces vamos a ubicar cuáles son los catetos aquí. El lado A y el lado B son los catetos conforme a lo que vimos en la diapositiva pasada. Y vemos a la hipotenusa al lado opuesto de nuestro triángulo, de nuestro ángulo de 90 grados. Entonces, si llamamos A y B a los catetos del triángulo rectángulo y llamamos C a la hipotenusa, se cumple la siguiente igualdad que vamos a ver aquí. ¿Ok? Entonces aquí vemos A cuadrada, que es el cateto número 1, más B cuadrada, que es el cateto número 1, es igual a C cuadrada, o sea, a la hipotenusa cuadrada. Ese es el teorema de Pitágoras, así que anótalo, anota estas fórmulas que te voy a explicar. El teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo, nada más un triángulo rectángulo, ojo, siendo la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado igual a la hipotenusa del cuadrado. Debemos tomar en cuenta que esta ley solo se va a cumplir para un tipo de triángulo muy particular. ¿Y cuál es? El triángulo rectángulo que hemos visto desde la semana pasada, la clase pasada, que es aquel donde dos de los tres lados son llamados catetos y forman un ángulo recto, que quiere decir que mide 90 grados. El teorema de Pitágoras lo observamos en la siguiente fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, para calcular la hipotenusa, teniendo como referencia el teorema de Pitágoras, es de la siguiente forma. La C, que representa la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 más, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado, perdón, del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2. Si quiero calcular un cateto, entonces el cateto A, entonces mi fórmula va a cambiar. Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto, el cuadrado del cateto B. Y si quiero calcular y no conozco el valor del cateto B, entonces la fórmula es esta. Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos menos el cateto A al cuadrado. Está muy fácil, está muy sencillo y ahorita vamos a ver un ejercicio. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces aquí un triángulo rectángulo, donde nos damos cuenta que no conocemos el valor de la hipotenusa. Este es el valor que no conocemos, el de la hipotenusa, pero sí conozco el valor del cateto 1 y del cateto 2. Aquí me lo está indicando, tal cual se cumple como el teorema de Pitágoras me dice que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Ok, entonces, dice que aquí observa, sustituyendo me queda entonces 5 al cuadrado, que es el valor de mi primer cateto, más 2 al cuadrado, que es el valor de mi segundo cateto, me da a entender que sumándolo me da el valor de la hipotenusa al cuadrado, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos saber no es el valor de la hipotenusa al cuadrado, sino el valor de la hipotenusa. Así que vamos a conseguir esa medida desarrollando este problema. Tenemos entonces la expresión A cuadrada es igual al cateto 1 cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso es lo que nos está indicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces,
Aquí lo desarrollamos y nos da 25 centímetros al cuadrado más 144 centímetros al cuadrado, resolviendo la potencia. ¿Qué me quiere decir esta potencia? Que es 2b, el 5 al cuadrado me está diciendo que 5 se va a multiplicar 2 veces por sí mismo. 5 por 5, 25. ¿Qué me está indicando aquí también la potencia al cuadrado? Que 12 se va a multiplicar 2 veces por su mismo número. Entonces tenemos 12 por 12, 144 centímetros cuadrados. Ya resolvimos la potencia, ¿verdad? Y nos quedan las unidades al cuadrado. Ok, entonces, dice que tenemos que calcular la raíz cuadrada de ambos términos. Acuérdate y revisa tu libreta cómo vamos a sacar la hipotenusa y anotamos la fórmula. Y si lo estás observando, te das cuenta que nos tiene que quedar así. Vamos a sacar la raíz cuadrada de este número. Entonces, resolviendo la suma dentro de la raíz, nos va a quedar 25 centímetros cuadrados más 144 centímetros cuadrados, nos queda 169 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la raíz cuadrada de 169 es igual a 13 y este es el valor calculando la raíz cuadrada. Y este es el valor de la hipotenusa, 13 centímetros. Y de esta manera hemos resuelto nuestro ejercicio aplicando el teorema de Pitágoras y despejando las fórmulas.